Imagina por un momento que tus problemas económicos no tienen nada que ver con cuánto trabajas y sí con un software invisible que corre en tu mente. Un conjunto de creencias, hábitos y miedos que decide por ti antes de que tú siquiera lo pienses. Esa es la idea simple y contundente que guía este libro. No estás peleando únicamente contra salarios, facturas o malas rachas. Muchas veces estás luchando contra un sistema operativo mental heredado, desactualizado y lleno de errores. Si de niño aprendiste que el dinero es peligroso, escaso o para otros, ese mensaje se instala como una rutina que te hace elegir la supervivencia sobre la expansión, el temor sobre la oportunidad, la reacción sobre la decisión. No se trata de culparte, se trata de diagnosticar, ver con claridad las instrucciones ocultas que te empujan a gastar, a esconder, a comparar o a renunciar. Cambiar ese programa no exige heroísmo ni suerte. Exige honestidad, práctica y pequeños actos deliberados que, como actualizar una aplicación, liberan memoria, reducen el cansancio mental y te devuelven la capacidad de planear a largo plazo. Aquí encontrarás metáforas prácticas, ejercicios breves y preguntas que actúan como comandos para limpiar virus como la mentalidad de cangrejo, el miedo a perder y la adicción a la hora. Te invito a explorar estas herramientas con la misma curiosidad con la que abrirías la caja de una computadora para entender qué falla. No para avergonzarte, sino para recuperar tu rol de arquitecto de tu vida financiera. Si tu situación no es, en última instancia, una condena, sino un código que puedes reescribir, ¿qué versión de ti decidirías ejecutar a partir de hoy? Capítulo 1. Tu mente es tu sistema operativo. Piensa en la última vez que tomaste una decisión de dinero sin pensarlo mucho. ¿La decisión fue automática, como cuando sigues una ruta conocida para llegar a casa? Eso que te empujó no fue solo hambre, necesidad o un impulso pasajero. Fue un programa que ya estaba corriendo en segundo plano. Imagina por un momento que tu mente tiene un sistema operativo, como el de una computadora. Ese sistema operativo contiene programas, atajos y reglas que decidieron por ti mucho antes de que pudieras elegir. Esas instrucciones se llaman creencias, hábitos y narrativas. Juntas forman lo que aquí llamamos tu Financial OS. Algunas personas nacen con un sistema bien afinado. Sus padres, maestros o el entorno les dieron una versión del código que facilita ahorrar, invertir y ver oportunidades. Otras personas reciben un código lleno de parches viejos, mensajes de escasez, miedos que suenan legítimos, hábitos de emergencia financiera. No es azar moral, es legado. No es culpa, es condición inicial. Yo conocí a Ana en una cafetería. Trabaja duro, tiene educación universitaria y 2 empleos en sus fines de semana. Aún así, me contaba que cada vez que llega dinero extra se siente culpable, o lo esconde, o lo gasta en una explosión que la deja vacía. Cuando le pregunté por su primera memoria del dinero, ella recordó a su abuela diciendo: "No te acostumbres a nada, el dinero viene y se va". Esa frase, repetida hasta ser rutina, instaló una regla: siempre hay que estar listos para perderlo. Para Ana, el mundo se volvió un lugar donde el ahorro era poner la mano sobre la mochila y no soltarla. Eso es lo que hace un sistema operativo mental. Traduce un mensaje antiguo en decisiones nuevas. La versión de tu Financial OS determina si miras una oportunidad y piensas riesgo o puedo aprender. Determina si recibes un aumento y lo celebras en inversión o lo conviertes en un gasto que borra la alegría. Determina si presupones que la riqueza es para otros o que también puede ser tuya. Pero atención, esto no significa que tus circunstancias no importen. El contexto cuenta. Sin redes, sin acceso, con salarios que no alcanzan, el sistema operativo enfrenta límites reales. Lo que sí podemos afirmar con confianza es que dentro de esos límites, tu OS decide cómo interpretas la realidad y cómo respondes a ella. 2 personas pueden vivir en la misma ciudad y recibir información similar. Su respuesta será distinta porque sus programas internos difieren. ¿Por qué llamarlo sistema operativo y no simplemente mentalidad? Porque la metáfora ayuda a ver algo esencial. Un sistema operativo se puede actualizar. No es una esencia inmutable. Si algo está corrompido, un técnico lo arregla. Si hace falta una nueva función, se instala. Tu mente opera de manera parecida. Lo que aprendiste en la infancia no tiene que gobernarte para siempre. Si te escuchas con atención durante una semana, comenzarás a identificar instrucciones automáticas.
Cuando ves una rebaja y compras sin preguntarte por qué, ahí está la orden compensa con consumo. Cuando ves a alguien prosperar y sientes un pellizco que te dice, no es para mí, ahí está la orden excluir. Si aceptas esos mensajes sin examinarlos, seguirás actuando como lo hizo la versión anterior de tu software. Ahora una pregunta simple, que te pido que contestes en voz baja o que anotes. ¿Cuál es la primera lección de dinero que recuerdas de niño? ¿Fue una lección de abundancia? Si trabajas, puedes crecer. ¿O una de escasez? No confíes en el dinero, mejor guárdalo bajo el colchón. Esa memoria es una pista directa a una línea de código que todavía se ejecuta. No la ignores. Obsérvala como un dato, no como una sentencia. Entender el origen de tu OS no es un ejercicio de culpa. No vine aquí para decirte que fallaste por ser tonto o perezoso. La mayoría de nosotros simplemente heredamos programas que parecían tener sentido en un momento dado. Pasaron décadas y el mundo cambió. El código quedó atrás. Esa disparidad entre un software viejo y un mundo nuevo genera fricción. Esa fricción consume energía mental, y la energía mental es moneda para las decisiones importantes. Cuando un sistema operativo está lleno de procesos innecesarios, la máquina se vuelve lenta. Sientes cansancio, indecisión, la incapacidad de planear a mediano plazo. Esas son señales de que tu Financial OS está usando demasiados recursos en asuntos de supervivencia emocional, miedo a fallar, temor a perder, creencias limitantes sobre merecimiento. Si quieres mejorar tu vida financiera, necesitas liberar esa memoria. La buena noticia es que no necesitas reinventar todo de golpe. Se trata de identificar una regla que te frene, cuestionarla, y crear una pequeña experiencia que pruebe lo contrario. Por ejemplo, en lugar de decir, nunca gasto en lujos, prueba a permitirte una decisión controlada que te enseñe que el placer no es enemigo de la estabilidad. O, si tu primera reacción frente al dinero extra es esconderlo, permite que una pequeña fracción se destine a algo visible que crece, una cuenta de ahorros con seguimiento sencillo. Estos son experimentos, no promesas eternas. Te sirven para reunir evidencia nueva que tu software puede usar para actualizarse. Otro camino para dialogar con tu OS es escuchar las historias que te repites. Pregúntate, ¿qué me digo cuando veo mi cuenta bancaria? ¿Esa narración me empuja hacia la acción o me congela? Escribe esa frase. Verás cómo suena cuando aparece en papel. A veces una creencia suena menos sublime cuando la lees, y eso te da espacio para cambiarla. Ser el arquitecto no significa destruir todo sin plan. Significa diseñar una versión alternativa del plano y luego construir por etapas. Dibuja mentalmente la casa financiera que quieres. Es una casa amplia, con ventanas donde entra la luz, o un refugio pequeño con rejas. Luego imagina el primer ladrillo que podrías poner esta semana. Puede ser una conversación con alguien que maneja dinero de manera distinta, una lectura corta sobre inversiones básicas o simplemente el acto de anotar gastos durante 7 días. En este proceso, la paciencia es crucial. Actualizar software toma tiempo. Hay instalaciones, reinicios y ajustes. El propósito no es imponer una narrativa optimista falsa. Se trata de generar datos nuevos y suficientes para que tu mente acepte otra versión como más útil que la antigua. Cada pequeño éxito es un parche que hace menos probable la corrupción del sistema anterior. Quiero insistir en algo. La idea de que tu mente es un sistema operativo no te exonera de responsabilidad, pero tampoco te condena. Es una invitación a trabajar con curiosidad y método. Si entiendes que muchas decisiones se ejecutan automáticamente, puedes empezar a interrumpir ese automatismo con preguntas y experimentos. En vez de reaccionar, puedes reservar un instante para comprobar. ¿Esta decisión nace de una regla antigua o de una necesidad real ahora? Al final, lo que proponemos no es magia ni fórmulas secretas. Es ingeniería personal aplicada al dinero. Si un programador puede optimizar código para que una aplicación funcione mejor, tú puedes optimizar tus hábitos y creencias para que tu vida financiera tenga más espacio y menor ruido. La transformación no es de la noche a la mañana, pero sí es real y concreta. Antes de cerrar, vuelve a esa memoria infantil que mencionamos. Tómate un minuto y descríbela en una frase. Ahora imagina decirle a ese niño algo distinto, como si pudieras escribir una nueva instrucción en su libro de reglas. ¿Qué le dirías para que, años después, él o ella tenga más confianza frente al dinero? Si empiezas por responder a esa pregunta y por realizar un pequeño experimento que contradiga la vieja regla,
habrás dado el primer paso para reescribir tu Financial OS. Esa es la promesa de este capítulo. No estás predestinado por lo que te enseñaron. Eres capaz de convertirte en el programador que diseña la vida económica que quieres vivir. Y si hay algo que recuerdes de esta conversación, que sea esto. El primer cambio se parece más a una prueba curiosa que a un voto solemne. Haz la prueba. Verás qué tan rápido tu mundo financiero comienza a comportarse como si alguien hubiera actualizado tu sistema. Capítulo 2. Exhaustión mental. ¿Por qué estás demasiado cansado para hacerte rico? ¿Te ha pasado que al final del día sientes que ya no te queda cerebro para nada? No me refiero al cansancio físico, sino a esa niebla que te impide pensar con claridad, planear, imaginar o simplemente decidir con calma. Esa niebla tiene un nombre práctico en psicología: carga cognitiva. Y cuando tu Financial OS está mal diseñado, esa carga se convierte en el ladrón silencioso de tus oportunidades. Imagina que vas manejando por las calles del centro de Bogotá o la Ciudad de México en hora pico. El tráfico es un caos y tu GPS es viejo. Se toma su tiempo para recalcular y mientras tanto te grita instrucciones contradictorias. En vez de mirar el destino, estás pegado al volante, esquivando buses, frenando, moviéndote de carril en carril, preocupado por no chocar. No puedes pensar en qué barrio quieres vivir ni en cuánto ahorrarás si cambias de ruta, porque tu atención está dedicada a no estrellarte ahora mismo. Eso es lo que hace un Poor OS. Pone tu energía mental en la tarea de supervivencia inmediata. Cada pequeña decisión que podrías resolver con calma se convierte en una mini crisis. ¿Pagar esta cuenta ahora o esperar? ¿Gastarlo en comida o en transporte? ¿Contestar ese mensaje o dejarlo para después? Suma y suma, y al final del día, tu capacidad de mirar más allá se agotó. ¿Por qué sucede esto en el cerebro? Porque nuestra mente tiene recursos limitados. La atención, la voluntad y la memoria de trabajo funcionan como una batería. Cuando una gran parte de esa batería se usa en preocupaciones constantes sobre el dinero, queda poca energía para pensar en crecimiento, en invertir o en crear nuevas fuentes de ingresos. No es que no puedas aprender o no seas inteligente, es que tus recursos están ocupados en apagar pequeños incendios sin descanso. Permíteme contarte una historia. Conocí a Javier, padre de familia, trabajador incansable, 2 trabajos, una casa y un constante zumbido de ansiedad. Me dijo algo que no olvidé. Cuando mi hija me pide algo, mi cabeza hace cuentas en automático. Primero pienso, ¿lo puedo pagar? Luego, ¿vale la pena? Luego, ¿qué pasa si mañana hay una emergencia? Esas 3 preguntas le aparecían sin que las llamara. Eran procesos automáticos, rutinas instaladas por experiencias pasadas. Esa rutina le robaba la capacidad de responder con calma y además le generaba un estado constante de alerta. Lo paradójico es que el mismo esfuerzo que lo mantenía a flote, ese cálculo constante, lo hundía a largo plazo. Porque para crear riqueza se requiere algo que la supervivencia consume: previsión, imaginación y el espacio mental para planear. Si estás todo el tiempo en modo supervivencia, no puedes jugar a la estrategia. Aquí entra la metáfora del GPS. Un dispositivo actualizado te da rutas alternativas y te permite jugar con opciones, llegar tarde pero más barato o pagar un peaje que ahorra tiempo. Un GPS viejo te obliga a reaccionar. Actualizar tu Financial OS no significa que mágicamente desaparezcan los límites externos. Significa que reduces el tiempo y la energía que gastas reaccionando y aumentas el tiempo que puedes dedicar a pensar. ¿Cómo se manifiesta esa carga en la vida diaria? Aparece en pequeños momentos que subestimas. Al decidir si comprar un café, al revisar el extracto bancario, al abrir un correo de impuestos. Esos microdecisiones consumen fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es un recurso que se agota con el uso. Cada impulso reprimido o cada cálculo estresante te deja con menos paciencia para tomar buenas decisiones cuando importan. No quiero que pienses que esto es culpa tuya. El entorno, la educación financiera que recibiste, experiencias de escasez y choques económicos hacen que tu sistema corra ciertos procesos automáticos. Pero sí es útil saber que esos procesos consumen energía y que hay maneras concretas de reducir ese gasto. Te propongo un experimento sencillo para observar esto en tu propia vida. Durante una semana, presta atención cada vez que sientas un pinchazo de estrés por una compra pequeña. No tienes que cambiar nada aún, solo mira cómo reacciona tu cuerpo y tu pensamiento. ¿Se acelera tu respiración? ¿Te llega una frase habitual como, no deberías?
o me merezco esto. Anota la situación, la sensación y lo que hiciste. Este ejercicio es un detector. Revela cuánta energía mental se va en esas pequeñas batallas. Observando sin juzgar le das a tu mente información nueva. La observación misma reduce la carga porque interrumpe el piloto automático. Cuando te das cuenta de que un impulso viene de una antigua regla, puedes crear un pequeño espacio entre ese impulso y tu acción. Ese espacio es donde empieza la libertad. Además de observar, puedes crear reglas simples que automaticen decisiones que drenan menos energía. Por ejemplo, delegar pequeñas decisiones a procesos externos. Una cuenta de ahorro automática, un presupuesto visual sencillo o una rutina semanal de revisión financiera. Automatizar no es huir de la responsabilidad, es construir guardarraíles que preserven tu batería mental para las decisiones grandes. Pero hay algo más profundo, la calidad del pensamiento. Si estás en una permanente tensión, tus pensamientos son cortos y urgentes. Eso te hace perfecto para apagar fuegos, pero malo para construir. La creatividad, la planificación financiera y la visión requieren un tipo de atención diferente. Una atención que se nutre de calma. Imagina que cada día haces un pequeño depósito mental. 10 minutos para pensar sin distracciones, un tiempo para proyectar sin la presión de ahora o nunca. Con el tiempo, esos depósitos se suman. No estoy hablando de horas perfectas, hablo de fragmentos que te permiten elevar la mirada. Con un poco de práctica notarás que algunos problemas que parecían inmensos se vuelven manejables. También es crucial reconocer las creencias que alimentan el agotamiento. Frases como, si no lo hago yo, nadie lo hará, o no puedo permitirme descansar, son un código viejo que consume recursos. Cuando las identificas y las desafías con datos y pequeñas pruebas, el sistema empieza a aceptar alternativas menos gastadoras. Volvamos al ejemplo de la ciudad. Si sigues creyendo que cada semáforo es una emergencia, nunca saldrás del modo reacción. Pero si pruebas que algunas decisiones pueden ser planificadas, como tomar una ruta distinta los martes, tu GPS interno aprende que hay opciones y reduce las recalculaciones. La estrategia no es eliminar toda preocupación, sino disminuir su frecuencia y su intensidad para que la energía mental quede disponible para crear. Y crear, en este caso, significa diseñar fuentes de ingreso, aprender una habilidad nueva que escale, o dedicar tiempo a proyectos que puedan multiplicar recursos a mediano y largo plazo. Quiero que te imagines una versión de ti con menos ruido mental. No es una persona que ignora la realidad, sino alguien que tiene herramientas para que la ansiedad no dicte cada decisión. Ese nivel de claridad no se compra, se construye con hábitos que conservan energía y con experimentos que generan evidencia. Si has llegado hasta aquí, te invito a aceptar un compromiso pequeño, pero potente. Durante una semana observa sin juzgar cada vez que sientas estrés por una compra pequeña. Registra la situación, la emoción y qué hiciste. Al terminar la semana, revisa esas notas y verás patrones. Esa información es oro porque te muestra dónde tu sistema está gastando recursos innecesarios. Y si después de mirar esos patrones decides automatizar una pequeña parte de tus finanzas, habrás dado otro paso. No necesitas transformarlo todo de una vez. Solo necesitas quitar cargas que te dejan espacio para pensar. Para cerrar, recuerda la imagen del GPS viejo en el tráfico denso. Tu Financial OS puede estar recalculando constante, pero no tiene por qué hacerlo para siempre. Actualizar no elimina los obstáculos, pero sí te permite elegir rutas, no solo reaccionar a ellas. La diferencia entre quedar atorado en el atasco y llegar a tu destino no es siempre la velocidad del auto, sino la claridad del conductor. Si hay una idea que te lleves de este capítulo, que sea esta. La riqueza no solo depende de cuánto ganas, sino de cuánto pensamiento y energía mental tienes disponible para crearla. Libera tu batería, mira lo que consumes y protege tu capacidad para planear. Cuando tu mente deje de estar ocupada apagando fuegos, tendrás la atención necesaria para construir algo verdadero. Capítulo 3. El diagnóstico personal. Cierra los ojos un segundo. Imagínate frente a tu computadora. La enciendes y la pantalla tarda en responder. Aparecen ventanas que se congelan. El ventilador suena como si intentara expulsar humo. Sabes que algo no anda bien, pero no tienes idea de si es un virus, un disco lleno o simplemente demasiadas aplicaciones abiertas. Esa escena es exactamente lo que sucede en tu mente cuando tu Financial OS está lento. No puedes instalar nada nuevo hasta que sepas qué está ocupando la memoria.
No puedes mejorar lo que no has observado. Por eso este capítulo no es moralizante, es técnico. Es un chequeo de IT, pero aplicado a tu vida financiera. Empecemos por una imagen que uso con frecuencia. Cuando llevas el auto al taller, no te enojas con el mecánico por decirte que necesita trabajo. Al contrario, te alivia saber lo que pasa. El diagnóstico no es un veredicto sobre tu valor como persona, es información útil. Lo mismo pasa aquí. El objetivo es identificar procesos antiguos, archivos corruptos o programas que se ejecutan sin que los necesites. Para ilustrarlo, quiero contarte una historia. Conocí a Lucía en un taller comunitario de finanzas. Trabajaba a horas extras y parecía organizada, pero su cuenta bancaria siempre tenía menos de lo que esperaba. Cuando hicimos el ejercicio de preguntarle qué haría con un ingreso extra, su respuesta fue inmediata: lo escondo. Cuando indagamos sobre su infancia, recordó que su familia guardaba dinero en una lata dentro del closet por miedo a perderlo. Esa lata se había convertido en una regla automática. El dinero es peligroso, así que se oculta. Esa regla consumía energía cada vez que llegaba un ingreso inesperado. En vez de explorar opciones, ella reaccionaba con la vieja respuesta: esconder. Lo primero que hace un buen diagnóstico es preguntar por esas reacciones automáticas. Cuando recibes un bono o un pago de un trabajo extra, ¿cuál es tu primer impulso? ¿Gastarlo en una celebración, guardarlo por si acaso, o invertirlo para que crezca? No hay respuesta correcta ni incorrecta, solo datos. Esa respuesta te muestra una línea de código que se está ejecutando en tu sistema. Otra prueba reveladora es la reacción ante el éxito de alguien cercano. Cuando un amigo sube de nivel, ¿qué pasa dentro de ti? Si la primera voz es curiosa, ¿cómo lo hizo? Tu sistema está predispuesto a aprender. Si la primera voz es una punzada de envidia o la idea de que tuvo suerte, eso indica un archivo corrupto que reduce tu acceso a modelos replicables. La envidia no es solo una emoción, es un firewall que bloquea el aprendizaje. Hazte un favor, escucha tu diálogo interno en las próximas 24 horas. Cada vez que surja una reacción automática, anótala. Esto no debe sentirse como un examen. Piénsalo como un muestreo de qué procesos consumen energía en tu día. Cuando te acostumbres a reunir estos datos, tendrás una lista clara de lo que necesita actualización. En el diagnóstico, también conviene buscar las reglas invisibles que heredas. Esas frases que tus familiares repetían con naturalidad pueden funcionar como scripts que se ejecutan sin permiso. No gastes, no confíes en el banco, los ricos son diferentes. No merezco más, son solo ejemplos de líneas de código que, si no las chequeas, orientan tus decisiones. Identificarlas es el primer paso para neutralizarlas. Ahora, ¿qué hacer con esa información? Primero, integrar la práctica de experimentación. Cuando identifiques una regla que te limita, conviértela en una hipótesis que puedas probar en pequeño. Si cada vez que recibo dinero lo escondo, ¿qué pasa si lo destino a una cuenta visible que muestre crecimiento? No se trata de romper con todo, se trata de crear datos nuevos que el sistema pueda usar para cambiar de opinión. Por ejemplo, si tu impulso es gastar en celebración, puedes permitirte una celebración controlada y al mismo tiempo reservar un porcentaje para algo que crezca. Si tu impulso es esconder, podrías destinar una pequeña fracción a una cuenta que puedas ver y seguir. Si tu reacción a los demás es la crítica interna, intenta preguntar antes que juzgar: ¿qué hizo exactamente para lograrlo? Es en esos pequeños experimentos donde el diagnóstico se transforma en actualización. Además, escucha las emociones con curiosidad, no con veredicto. Cuando sientas culpa, miedo o vergüenza al pensar en dinero, no te digas «esto está mal». En lugar de eso, pregúntate «¿qué mensaje viejo está buscando protegerme ahora?». Esa pregunta desvía la energía de la autocrítica hacia la investigación. Hay otra herramienta sencilla: la trazabilidad. Si cada vez que gastas o recibes dinero anotas rápidamente la emoción asociada y la acción, con el tiempo verás patrones. La trazabilidad no es para castigarte, es para exponer rutinas y a partir de ahí, reescribirlas. La evidencia es la abogada más persuasiva frente a una creencia. Y no subestimes el poder de los marcos mentales. Si tu mentalidad predeterminada es emergencia, actuarás para protegerte. Si el marco es oportunidad, explorarás. El diagnóstico te permite decidir qué marco quieres activar con mayor frecuencia. No se trata de ignorar riesgos reales, se trata de elegir cuál será el lente predominantemente activo en tu vida.
Otro aspecto práctico del chequeo es revisar hábitos cotidianos que consumen atención. Pequeñas decisiones repetidas pueden drenar la batería mental. Automatizar pagos, crear una regla para gastos pequeños o establecer una rutina semanal de revisión financiera son formas de liberar espacio cognitivo. No porque sean fórmulas mágicas, sino porque reducen la cantidad de veces que tu sistema tiene que recalcular. Durante este proceso, es probable que encuentres resistencias. Algunas reglas sobreviven porque cumplen una función. Te mantienen seguro, te conectan con la identidad familiar o te protegen de repetir un error doloroso. Reconocer esa función es un gesto de respeto. Entender para qué sirvió una creencia facilita soltarla sin traicionarte. Quiero proponerte un pequeño ejercicio ahora mismo. Piensa en la última vez que recibiste un ingreso inesperado. Cierra los ojos si quieres y revive esa sensación. ¿Dónde sentiste la primera señal? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Y cuál fue la primera frase que apareció en tu cabeza? Si la respondiste con lo escondo, me lo gasto o lo invierto, ya tienes material útil. Guárdalo como una observación, no como una sentencia. En el siguiente paso, toma esa observación y conviértela en un experimento de baja fricción. Si la respuesta fue esconder, destina 10% a una cuenta visible. Si fue celebrar, permite una celebración pequeña y registra cómo te sientas después. Si fue invertir, observa si lo hiciste con calma o impulsado por ansiedad. Estos experimentos son pruebas que tu Financial OS puede leer y aprender de ellas. También es útil hablar con alguien de confianza sobre tus reacciones. Compartir una primera reacción sin pedir consejo, solo para describirla, puede ser esclarecedor. A veces, al poner en palabras la regla oculta, se desactiva su poder. Con el tiempo, el diagnóstico muestra un mapa. Verás patrones repetidos, archivos que causan conflicto y procesos automáticos que necesitan parche. Con ese mapa en la mano, las intervenciones dejan de ser intuición dispersa y se vuelven medidas dirigidas. Para terminar, imagina que tienes un reporte del estado de tu sistema. No es un reporte moral, es un reporte operativo. Muestra qué consume memoria, qué procesos se ejecutan innecesariamente y qué actualizaciones podrían mejorar el rendimiento. Si te aproximas así a tus finanzas, el miedo que produce mirar se vuelve un aliado. Ahora hay datos, ahora hay caminos. La invitación de este capítulo es sencilla y poderosa. Diagnostica antes de actualizar. Observa tus reacciones, registra tus impulsos, diseña experimentos pequeños y usa la evidencia para reescribir reglas. No se trata de negar lo que fue, sino de transformar lo que sigue. Cuando comprendes qué software estás corriendo, dejas de reaccionar por herencia y pasas a decidir con intención. Ese cambio, por pequeño que parezca, es la diferencia entre sobrevivir y diseñar la vida financiera que quieres. Capítulo 4. El bug de la mentalidad de cangrejo. Escapar del juego de suma cero. ¿Alguna vez has sentido un cosquilleo desagradable cuando a alguien cercano le va mejor que a ti? No es solo un sentimiento, puede ser un pequeño programa que se ejecuta en tu cabeza. Lo llamamos la mentalidad de cangrejo porque actúa como esos cangrejos en un cubo. Cuando uno intenta subir, los otros lo jalan hacia abajo. Piensa en una vez reciente. Un amigo consiguió un ascenso, o alguien del barrio abrió un negocio que funciona, y algo en ti se tensó. Tal vez pensaste, tuvo suerte, o eso no es para mí. Ese pensamiento no surgió de la nada, es una instrucción heredada que interpreta el mundo como un pastel fijo. Si alguien recibe una porción más grande, a ti te toca menos. Esa creencia funciona como un bug. Un bug no es moral. Es una falla lógica. Te hace leer la realidad de forma limitada y, lo peor, sabotea tus posibilidades antes de que siquiera las intentes. Si crees que la riqueza es finita, tu reacción ante el éxito ajeno será proteger lo poco que tienes en vez de aprender de lo que funciona. Déjame contarte una historia breve. Hace algunos años conocí a Martín, que llevaba años estancado en su negocio. Cada vez que otro emprendedor del rubro prosperaba, Martín se enojaba y hablaba mal de ellos. Se convencía de que otros jugaban sucio o tenían contactos, y esa energía lo paralizaba. En lugar de analizar qué habían hecho bien, reproducía un guión que le decía, no tengo acceso, no puedo. Mientras tanto, su competencia seguía aprendiendo, ajustando, mejorando. ¿Y por qué es tan poderosa esa mentalidad? Porque protege una identidad. Si aceptarías que la tarta puede crecer, tendrías que cambiar la forma en que piensas, trabajar distinto y asumir riesgos que hoy evitas.
Es más fácil mantener la narrativa de que no es para mí, que enfrentar la posibilidad de fallar de nuevo mientras aprendes. Pero hay otra forma de verlo. Imagina que, en vez de ver a esa persona como un competidor que te quita oportunidades, la ves como un mapa. Esa mirada transforma la emoción de envidia en curiosidad. La envidia se siente mal porque te compara sin darte herramientas. La curiosidad te da una tarea concreta: observar, analizar, adaptar. Cuando te permites pedir ¿qué hizo exactamente para lograrlo?, tu cerebro empieza a cambiar. Deja de gastar energía en justificar por qué no puedes y empieza a invertir energía en preguntar cómo podrías. Esa pequeña pregunta es una de las actualizaciones más efectivas que puedes instalar en tu Financial OS. No se trata de imitar en piloto automático. No todas las situaciones son replicables y no todos los caminos son adecuados para ti. Pero siempre hay algo práctico que se puede tomar. Una actitud, un hábito, una forma de presentar un servicio, una manera de comunicarse con clientes. Transformar la admiración en un plano de acción es lo que separa a quien se queda esperando de quien experimenta y mejora. Hay un ejercicio simple que puedes integrar ahora mismo, y lo digo sin drama. La próxima vez que sientas esa punzada de envidia, no la reprimas ni la ignores. Oblígate a convertirla en una pregunta. ¿Qué parte pequeña de eso puedo investigar y practicar? Quizás sea su constancia en redes, su forma de empaquetar el servicio, o la disciplina de ahorrar una porción de ingresos. No pienses en copiar, piensa en aprender. Al hacer esto cambias el lenguaje interno. En vez de ellos tuvieron suerte, empiezas a decirte qué estructura, hábito o decisión llevó a esa suerte. La palabra suerte deja de ser un veredicto y se vuelve una hipótesis por comprobar. Esa hipótesis se prueba con pequeñas acciones que generan datos, y los datos son el alimento del cambio real. También es importante reconocer el papel del contexto. No estoy diciendo que todos enfrentan las mismas condiciones. Hay privilegios, redes y barreras concretas. Lo que propongo no borra esas realidades, las respeta, y a la vez te pide mirar qué puedes controlar dentro de tu campo de influencia. Imagina que ves a alguien vender mucho un producto. Podrías pensar que tiene un favor del destino, o podrías observar cómo presenta su oferta, qué canales usa y qué necesidades resuelve. Quizá descubras que cambió la forma de explicar su valor o que invirtió en aprender una habilidad técnica. Esa es la diferencia entre quedarse en el juicio y entrar en la investigación. La mentalidad de cangrejo también se alimenta del miedo a la comparación social. Nos enseñaron a medirnos con el vecino, con el compañero con el que tuvo una mejor herencia. Pero la comparación sin análisis es veneno. Te deja drenado y resentido. La comparación con propósito, en cambio, es una herramienta. Te permite identificar modelos y recursos que puedes adaptar. Otra trampa es la creencia de que ayudar a otros te deja vulnerable. Mucha gente piensa que si comparte sus aprendizajes o colabora, pierde ventaja. La realidad es lo contrario. Colaborar bien hace crecer el ecosistema. Cuando compartes una idea útil, esa idea puede volver a ti multiplicada en formas que no esperabas. La cooperación es una forma de cocinar un pastel más grande, no de repartir menos porciones. Puedo imaginarte ahora mismo sintiendo resistencia. Eso suena bonito, pero no sé por dónde empezar. Empieza por una cosa pequeña. Observa, pregunta y toma una acción diminuta que puedas sostener. Si ves a alguien que escribe buen contenido, no te compares con su trayectoria. Copia la estructura de un post que te gustó y crea el tuyo en tu voz. Si ves a alguien que tiene clientes fieles, pregúntate qué experiencia entregan y cómo podrías mejorar la tuya. Pequeños actos replicables generan aprendizaje acumulado. También debes cuidar tu diálogo interno. Cuando nace la crítica hacia el otro, dale la vuelta con una frase que te funcione. ¿Qué puedo aprender aquí? O ¿qué pequeño experimento puedo hacer esta semana? No es un mantra vacío. Es un comando operativo que dirige tu energía hacia la construcción en lugar de hacia la queja. Y recuerda que no todo es estrategia fría. La admiración tiene un aspecto emocional legítimo. Permítete sentir orgullo ajeno y celebrarlo. La celebración genuina es contagiosa y te acerca a redes de apoyo. Si aprendes a celebrar sin restarte, tu entorno se volverá un campo fértil en vez de un juego de suma cero. Si volvemos a la imagen de los cangrejos, la pregunta es, ¿quieres seguir siendo uno más que jala al que sube, o quieres ser el que aporta una escalera? Ayudar no es regalar tu progreso, es construir mecanismos donde más personas puedan avanzar.
una escalera bien puesta multiplica las posibilidades. Antes de cerrar, quiero ofrecerte una reflexión práctica para hoy. Cuando encuentres a alguien que te provoca ese viejo malestar, detente y respira. Cambia la narrativa interna en ese instante. No necesitas largos rituales, solo un giro de atención que convierta el juicio en curiosidad. Ese giro, repetido, corrige el bug. Al final, actualizar tu Financial OS implica entender que la abundancia no es un objeto fijo. Es un proceso que puede crecer con creatividad, colaboración y aprendizaje. Si decides mirar a los demás como fuentes de información más que como competencia implacable, tu camino se convierte en un taller colectivo donde se crean soluciones, no en una pelea por migajas. Cierra por un momento los ojos y piensa en una persona que te provoca envidia. Ahora imagina preguntarle, con curiosidad genuina, ¿cómo lo hiciste? Si la acción te da miedo, imagina que en vez de preguntar, simplemente observas durante una semana qué hace diferente. Esa observación te dará pistas para tu propio experimento. Para terminar, te dejo una idea simple que puedes aplicar ya. Convierte la envidia en un plano de aprendizaje. Hazte la pregunta, ¿qué puedo tomar de esto? Tu respuesta automática ante el éxito ajeno. No sirve para negar las barreras reales, pero sí para abrir la puerta a la posibilidad de que, si otros pueden, quizá haya elementos replicables en tu propio camino. Si actualizas ese pequeño comando interno, cambiará la forma en que interactúas con el mundo. Dejarás de jalar al que sube y empezarás a construir escalas. Y cuando muchas personas colocan escalas, el pastel deja de ser algo que se reparte y se convierte en algo que se hace más grande. Esa es la lógica de un Rich OS. Entender que la riqueza se puede expandir y que tu energía es más valiosa cuando la usas para crear, aprender y compartir. Capítulo 5. El miedo a perder, desactivando el malware del trauma inflacionario. ¿Te has sorprendido alguna vez tomando decisiones pequeñas solo para no perder lo poco que tienes? No es raro. Para muchas personas, la historia económica familiar o la experiencia de vivir en épocas de precios que suben sin control dejaron una marca profunda. Esa marca funciona como un malware. Instala una versión del software que prioriza la protección por sobre la expansión. Piensa en un arquero que tiene tanto miedo de que le metan un gol que nunca sale del arco. Se queda pegado a la línea, pestañeando ante cada tiro, sin sumarse al ataque cuando su equipo más lo necesita. Puede que evite algunos goles, pero con el tiempo el equipo nunca anota, nunca aprende a crear oportunidades y finalmente pierde partidos por falta de iniciativa. Ese arquero gana pequeñas batallas y pierde la guerra. Este es el efecto de jugar para no perder en tu vida financiera. ¿Por qué ocurre esto? Porque el miedo es una herramienta de supervivencia muy eficaz. Si viviste o escuchaste historias de familias que perdieron ahorros por inflación, de negocios que quebraron de la noche a la mañana, o de empleos que desaparecieron sin aviso, tu sistema aprendió a priorizar la seguridad máxima. Eso tiene sentido en un contexto donde la pérdida puede significar hambre o ruina. Pero en un mundo donde también hay oportunidades, esa misma programación puede impedir que tomes riesgos calculados que podrían mejorar tu situación. No te estoy diciendo que debas ignorar los riesgos reales. Lo que propongo es distinguir entre el pavor automático, que paraliza, y el cálculo inteligente que protege mientras permite el crecimiento. El trauma inflacionario suele funcionar en forma automática, una reacción emocional que no pasa por el filtro de la evidencia. Desactivarlo implica agregar pasos simples que conviertan el impulso en una decisión informada. Imagina que tu miedo es un programa que se ejecuta sin preguntar. La primera acción no es borrarlo a la fuerza, sino ponerle un interruptor que te permita pausar y evaluar. En la práctica, eso significa aprender a medir el peor escenario posible y comprobar si, aún así, puedes recuperarte. Cuando miras esa cifra con honestidad, muchas veces descubres que el peor escenario es doloroso pero manejable, especialmente si tomas medidas para amortiguarlo. Conozco a Clara, que creció escuchando historias de hiperinflación. Cada vez que algo parecía una oportunidad, su primera respuesta era liquidar y guardar debajo del colchón. Un día decidió hacer el experimento contrario. Ante una pequeña suma extra, decidió invertir un monto que le provocara cierto nervio, pero no una crisis. Calcularon juntas el peor escenario y diseñaron un plan de recuperación si las cosas salían mal.
Lo que aprendió no fue solo una ganancia financiera, fue la evidencia de que podía soportar un riesgo limitado y que el mundo no colapsaba por ello. Esos datos fueron como una vacuna, redujeron la respuesta exagerada del sistema inmunológico emocional. Ese proceso de exposición controlada es clave. No se trata de apostar todo a la vez, ni de ignorar las heridas del pasado. Se trata de probar en pequeño que puedes tolerar el riesgo y recuperarte. Cada experimento exitoso es un parche que disminuye la sensibilidad del malware. Ahora, piensa por un momento en algo que has evitado por miedo. Quizá es invertir una pequeña cantidad, quizá es hablar con un mentor, quizá es montar una prueba de tu producto o aceptar un trabajo que implica aprendizaje. Pregúntate, ¿cuál es el peor escenario plausible si doy ese paso? Descríbelo con detalles simples. ¿Cuánto perderías? ¿Cuánto tiempo te tomaría recuperarte? ¿Qué apoyos tendrías? A menudo, cuando lo reduces a números y pasos concretos, el monstruo se vuelve manejable. Es útil imaginar también el contrario. ¿Qué pasa si nunca tomas ese riesgo? La respuesta rara vez es neutra. Permanecer siempre en modo supervivencia consume oportunidades acumuladas. El costo de no arriesgarse es sutil y a largo plazo. Estancamiento, resentimiento, la sensación de haberte quedado fuera de posibilidades que pudieron haber cambiado tu vida. Esta pregunta de evaluación ayuda a transformar el miedo en análisis. No eliminas la emoción, pero le das un rol más pequeño y funcional. Si decides que el peor escenario es recuperable, entonces puedes diseñar medidas que lo mitiguen. Un fondo pequeño de emergencia, un seguro, un plazo de tiempo para la prueba o una coinversión con alguien de confianza. Esos amortiguadores no son excusas, son decisiones sensatas que permiten jugar con ventaja. Otra dimensión importante es separar la identidad del resultado. A menudo el miedo surge porque el fracaso se asocia a ser pobre o a no ser suficiente. Si lo conviertes en una historia personal, si pierdo soy un fracaso, cada riesgo es una amenaza a la identidad. Pero si lo ves como una experiencia que aporta datos, la presión se reduce. Los datos no juzgan, solo informan. También conviene revisar las historias que escuchaste en casa. Si creciste con relatos dramáticos sobre pérdida, es natural que tu sistema reaccione. Reconocer esas historias sin idealizarlas ni demonizarlas te da poder. Puedes decir, esa historia me ayudó entonces, pero hoy necesito otra estrategia. Cambiar la narrativa no borra el pasado, pero reduce su control sobre tus decisiones presentes. Hablemos de acciones concretas que se integran naturalmente en la conversación de tu día a día. Puedes empezar con un riesgo pequeño que no te lleve al borde. Probar una inversión mínima, invertir tiempo en aprender una habilidad rentable o poner a la venta un servicio por un precio moderado. Lo importante no es la magnitud, sino que el riesgo te saque de la absoluta inacción. Cada intento te da información. Cada información reduce la incertidumbre. También te invito a crear un mecanismo de revisión emocional. Antes de reaccionar por miedo, respira y pregunta: ¿qué evidencia tengo de que esto es tan peligroso como siento? Luego, anota una respuesta breve. Ese gesto, además de racionalizar, desacelera la reacción automática y facilita decisiones más conscientes. Cuando te sientas preparado para un paso mayor, considera dividir el riesgo en partes. Poner una fracción de tus recursos, probar en un plazo definido o buscar socios que compartan la carga son maneras de acceder a oportunidades sin exponerte a la catástrofe. Recuerda que la resiliencia se construye con práctica. Empezar pequeño es mejor que no empezar. La comunidad también juega un papel. Hablar con otras personas que vivieron traumas económicos y vieron que podían tomar riesgos calculados puede ser inspirador y práctico. Escuchar cómo gestionaron el peor escenario y cómo lo recuperaron aporta modelos reales que reducen el terror de lo desconocido. Antes de que terminemos, haz un ejercicio mental conmigo. Piensa en un riesgo manejable que llevas evitando. Define su peor escenario en una frase clara. Ahora pregúntate si podrías soportar esa pérdida con ajustes razonables, recortar un gasto, pedir un préstamo pequeño, trabajar unas horas extra por un tiempo. Si la respuesta es sí, entonces ese miedo ya perdió parte de su poder. Quiero dejarte con una imagen que puedas recordar. El arquero que nunca sale del arco puede evitar goles, pero también impide los ataques ganadores. Un arquero que entiende cuándo quedarse y cuándo sumarse ayuda al equipo a ganar. Tu tarea no es eliminar el miedo, es aprender a usarlo como un sensor que te informa, no como un juez que te sentencia.
Para cerrar, te propongo una invitación práctica que no exige heroísmo. Elige un riesgo mínimo, descríbelo, define el peor escenario y un plan de recuperación rápido. Hazlo esta semana. No lo transformes en un gran drama, conviértelo en un pequeño experimento con fecha límite. Si funciona, habrás ganado. Si no funciona, habrás ganado evidencia valiosa sobre cómo protegerte mejor la próxima vez. Desactivar el malware del trauma inflacionario no es borrar el recuerdo de lo que pasó, es reescribir la respuesta automática para que tu sistema pueda aprender y crecer. Cada pequeño experimento es un parche que te acerca a jugar para ganar en vez de vivir solo para no perder. Y si algo te queda de este capítulo, que sea esto: el valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de medirlo, gestionarlo y seguir construyendo a pesar de él. Capítulo 6. La adicción a la hora, de la gratificación instantánea a plantar semillas. ¿Cuánto pesa esa compra impulsiva que hiciste ayer? No me refiero solo al precio en el ticket, me refiero al peso que deja en tu cabeza. Esa sensación de ya fue o de alivio momentáneo tiene un nombre: gratificación instantánea. Es cómoda, rápida y muy buena para el sistema operativo que está pensado para sobrevivir hoy. Piensa en tus decisiones como si fueran semillas. Algunas semillas las comes ahora porque tienes hambre. Otras las plantas para cosechar dentro de meses o años. El problema no es que comas alguna de vez en cuando. El problema es cuando comer las semillas se vuelve la regla. Un Power OS está configurado para priorizar la recompensa inmediata, porque en su historia eso fue lo que salvó la vida. En contextos de escasez, optar por lo seguro y lo inmediato tiene sentido. Pero en un mundo donde la riqueza puede crecer con el tiempo, esa preferencia se vuelve un límite. La paciencia no aparece porque sí. Es una habilidad que se aprende cuando el sistema entiende que cierto esperar trae más frutos que cierto consumir. Y eso solo lo prueban los datos. Pequeños experimentos que muestran que plantar semillas puede generar cosechas. Si tu Financial OS nunca ha visto una cosecha, ¿por qué debería creer en la siembra? Un amigo me contó que acostumbró a comprarse un café caro todos los días como forma de celebrarse. Era un ritual que lo hacía sentir digno. Cuando le sugerí que en lugar de gastar en eso, guardara el mismo monto en una cuenta que pudiera ver crecer, la idea lo asustó. ¿Y si me quita algo del placer?, preguntó. Le propuse un experimento: hacer la misma compra pero solo 4 días a la semana y destinar la diferencia a una microinversión visible. Al poco tiempo, empezó a notar 2 cosas. El placer del café no desapareció, y ver crecer el número en la cuenta le dio una satisfacción distinta, pero real. Ese descubrimiento cambió más su relación con las pequeñas indulgencias que cualquier regla moral. El mecanismo que explica esto se llama descuento temporal. Tu mente valora más lo que ocurre ahora que lo que ocurrirá después. Un peso hoy suele valer más que un peso mañana en tu evaluación subjetiva. Eso tiene sentido desde la biología, pero en finanzas es un obstáculo porque el interés compuesto premia la paciencia. Si no puedes esperar, pierdes el efecto multiplicador del tiempo. Entonces, ¿cómo se enseña la paciencia a un sistema que está programado para el ahora? Con actos pequeños y repetidos que generan nueva evidencia. No con promesas grandilocuentes ni con castigos, sino con experimentos tan concretos y fáciles que no causen resistencia. La microinversión es exactamente eso, un gesto mínimo que cambia el hábito y, lo más importante, produce datos que tu mente puede leer y actualizar. No pienses en la microinversión como un sacrificio heroico, piensa en ella como una señal que le envías a tu sistema. Puedes confiar, esto no me arruina. Elige una cantidad que no altere tu vida. Lo que gastarías en una bebida especial, una entrega o un antojo. Mueve ese monto a una cuenta que puedas ver o a un fondo sencillo que muestre crecimiento. El objetivo no es el dinero al principio, es el acto de elegir la futura recompensa sobre la inmediata. Cuando haces esto repetidamente, algo curioso sucede. Tu cerebro deja de ver la siembra como una renuncia y empieza a interpretarla como una inversión en posibilidades. La emoción de ver una cifra subir, aunque sea poco, es un refuerzo poderoso. Ese refuerzo reconfigura el software. La opción de plantar gana puntos frente a la opción de comer la semilla ahora. Pero la microinversión no es la única herramienta. También es valioso preguntarte por el porqué emocional detrás del impulso. ¿Compras para celebrar, para calmarte, para llenar un vacío? Si el gasto tiene una función emocional, sustituirlo por invertir no resolverá la raíz.
solo hará que congeles la emoción. En esos casos, combina la siembra con una alternativa emocional. Una caminata, hablar con alguien, o permitirte una celebración menor que no comprometa tus metas. Otro punto clave es diseñar recordatorios y visualizaciones que hagan tangible el futuro. Si la gratificación inmediata gana porque el futuro es abstracto, transforma el futuro en algo concreto. Una gráfica simple que muestre cuánto ha crecido tu microinversión en un mes es más convincente que la promesa de un día tendrás más. La vista convierte lo lejano en presente. También te sugiero que conviertas algunas de tus decisiones en reglas automáticas. La disciplina no tiene que depender de fuerza de voluntad diaria. Puede depender de sistemas que ejecutan la decisión por ti. Si elige ahorrar o invertir automáticamente una pequeña fracción cada semana, reduces la fricción y disminuyes la cantidad de veces que tu impulso tiene que ser contenido. Los sistemas funcionan porque liberan energía mental. Existe una trampa emocional que quiero mencionar: el mito de la privación. Muchas personas se dicen a sí mismas que ahorrar es vivir con menos y que es una pena. Pero cuando lo experimentan, descubren que ahorrar selectivamente no es privación sino elección. Al decidir conscientemente qué disfrute mantienes y qué sacrificas temporalmente, la sensación cambia de pérdida a estrategia. La diferencia está en la agencia. Hablemos un minuto sobre el tiempo y el interés compuesto. El poder real no está en empezar con grandes montos, está en empezar temprano y ser consistente. Aunque aportes poco ahora, el tiempo multiplica ese aporte. Es la diferencia entre comer una semilla hoy y dejar que esa semilla se convierta en un árbol que da semillas cada año. Si esperas a tener lo suficiente para empezar, probablemente nunca experimentarás el efecto exponencial. También es útil recordar que plantar no significa no disfrutar. Puedes celebrar logros pequeños mientras mantienes una porción destinada al crecimiento. La clave es balancear celebración y siembra de forma consciente. Si te prohíbes todo placer, crearás resistencia y eventualmente volverás a comer las semillas con furia. Permíteme proponerte un pequeño experimento ahora mismo. Piensa en un gasto impulsivo que haces con frecuencia. Imagina separarlo en dos partes: la porción de placer y la porción de inversión. Haz esa operación mental y decide cuánto del total podrías destinar a la microinversión sin que afecte el disfrute. Programa esa transferencia y observa durante un mes qué pasa con tu sensación y con la cifra visible. Si te sorprende gratamente el resultado, habrás ganado más que dinero. Habrás ganado evidencia. La evidencia es la forma en la que el sistema actualiza sus reglas. Tu financial OS no cambiará por un argumento lógico. Cambiará por experiencia. Cada pequeño depósito que ves crecer es un argumento práctico que reescribe un pedazo de software. Hay momentos en los que comer la semilla ahora es la elección correcta. No todas las oportunidades futuras garantizan cosecha. La sabiduría está en diferenciar cuándo el ahora es prioritario por necesidad y cuándo es un patrón repetido que sacia sin construir. Eso requiere honestidad y datos. ¿Esto es una emergencia real o un impulso emocional? Cuanto más claro estés sobre esa diferencia, mejores serán tus decisiones. Para cerrar, quiero que te imagines dentro de 5 años. No pienses en números exactos, imagina el hábito convertido en resultado. Si cada semana plantaste una semilla pequeña en vez de comerla, ¿cómo sería tu jardín? Ahora imagina el escenario contrario. Si cada semana comiste las semillas, ¿qué aspecto tendría tu terreno? Esa imagen puede ser el motivador silencioso que tu sistema necesita. Si hay una idea que te lleves, que sea esta. La economía de tu vida no es solo cuestión de cuánto entra y sale, es también cuestión de qué valoras en el tiempo. Al empezar con microinversiones y experimentos que prueban que el futuro puede ser real y visible, le das a tu financial OS la evidencia que necesita para preferir plantar. Y cuando tu sistema, poco a poco, elige plantar en vez de comer, lo que parecía paciencia, se convierte en ganancia cotidiana. Planta hoy una semilla que te permita sonreír mañana. Capítulo 7. Tomando el volante, venciendo el cortafuegos de la culpa. ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo, si las cosas fueran distintas, yo sería distinto? Lo digo en serio, cuando hablas de dinero, ¿quién suele llevar la culpa? El gobierno, la inflación, tu jefe, la economía, el sistema.
Esa cadena de culpables funciona como un cortafuegos, bloquea tu acceso a la responsabilidad y te deja fuera del asiento del conductor. Imagina que estás en un auto con el motor encendido, pero tú vas en el asiento del pasajero. Das indicaciones al conductor, criticas la ruta y señalas cada bache, pero no estás en el volante. Es una posición cómoda porque evita el riesgo de equivocarte, pero también te deja sin posibilidad de cambiar de rumbo. Esa es la dinámica del Poor OS. Te ubica fuera del control y te mantiene en modo reaction. No te equivoques. Reconocer factores externos reales no es negar la verdad. Hay políticas, desigualdades y choques que afectan vidas. La pregunta clave es otra. ¿Esa realidad te convierte automáticamente en víctima indefensa o puedes encontrar cosas dentro de tu alcance para mejorar tu situación? El BitchOS no minimiza los problemas estructurales, simplemente evita que se conviertan en excusa permanente. Déjame contarte una historia. Conocí a Rodrigo, quien trabajaba 12 horas diarias y siempre decía que no había tiempo para nada más porque mi jefe no me deja. Cada vez que hablábamos de avanzar en un proyecto propio, Rodrigo listaba razones por las que era imposible. Horarios, falta de permiso, clientes exigentes. Un día le pedí que hiciera un experimento mínimo, identificar una sola cosa bajo su control esta semana y ejecutarla. Eligió algo pequeño, reservar 30 minutos, 2 veces, para estudiar una habilidad que podría monetizar. Al principio lo hizo a disgusto, con la excusa de que su jefe no le dejaba descansar. Pero al cumplirlo, Rodrigo descubrió que podía reorganizar pequeños tiempos, y que los "no tengo tiempo" se desmoronaban cuando había una intención clara. No hizo un cambio radical de un día para otro, pero sí empezó a actuar desde el volante. Eso es lo que cambia cuando pasas de la queja a la acción. Fragmentas la excusa en pasos realizables. El cortafuegos de la culpa pierde calor cuando lo aplicas luz fría. Hechos pequeños, consistentes y visibles. Además, hacer algo, aunque sea mínimo, genera otra cosa poderosa: evidencia. La evidencia contradice la narrativa ventajosa que te mantenía inmóvil. ¿Por qué es tan atractivo culpar a algo externo? Porque la culpa descarga la incomodidad de la responsabilidad. Decir "no pude porque X" te protege de la culpa interna, del miedo al error y del esfuerzo de cambiar. Pero también trova agencia. Si no soy responsable, no puedo mejorar mi situación. Quedan otros a cargo de mi destino. Hay una metáfora que me gusta usar, la del copiloto que ayuda al conductor sin quitarle el control. Un buen copiloto sugiere rutas, mira el mapa, toma notas y anima. No grita desde el asiento trasero ni hace de juez cada vez que el conductor se equivoca. Ser tu propio copiloto significa tomar decisiones informadas sin caer en la autoexigencia paralizante. Significa aceptar que puedes equivocarte y que el error es parte del aprendizaje. Eso nos lleva a un punto práctico: identificar una área pequeña donde has venido culpando a otros. Puede ser la gestión de tus deudas, la falta de ahorro, el no haber iniciado un emprendimiento o incluso no hablar sobre dinero en pareja. Pregúntate ahora mismo, sin juzgar, ¿en qué aspecto repitas la frase "es por culpa de"? Anótalo. La anotación transforma la queja en dato. Ya no es una sensación difusa, es un punto concreto sobre el que puedes trabajar. Una vez identificado, diseña una acción de bajo costo y alta claridad para esta semana. No busco que renuncies a tu empleo ni que compres un curso caro. Busco que hagas algo que demuestre que puedes mover la aguja aunque sea un poco. Por ejemplo, si culpas a tu jefe por no poder ahorrar, intenta negociar un pequeño cambio en tu horario o automatizar una cantidad mínima para ahorro. Si culpas a la economía por no poder emprender, empieza validando una idea con una conversación y un prototipo mínimo. El gesto importa más que la magnitud. También vale la pena revisar el lenguaje que usas. Cuando internas frases como "yo no puedo" o "si fuera por mí", estás reprogramando tu mente para la inacción. Sustitúyelas por enunciados que te devuelvan agencia. No necesitas convertirte en un polímata ni en un superhéroe. Basta con frases que te pongan en marcha. "Voy a intentar esto esta semana", o "voy a probar una cosa pequeña". El cambio de verbo opera como una palanca en tu conducta. Hay resistencias que merecen respeto. A veces culpar a otros es un modo de proteger relaciones o de mantener la armonía familiar. Otras veces es una estrategia aprendida para sobrevivir a contextos realmente hostiles. No se trata de juzgar esas estrategias, sino de decidir conscientemente si te siguen sirviendo hoy. Puedes honrar su función original y al mismo tiempo crear una nueva táctica para el presente.
Otra pieza fundamental es pedir ayuda con intención. Tomar el volante no significa hacerlo todo solo. Un conductor hábil sabe cuándo consultar el mapa, preguntar a un local o pedir que alguien más conduzca un tramo. Buscar consejo, colaboración o apoyo profesional es parte del liderazgo responsable. Pedir ayuda bien formulada es una acción que reemplaza la queja por la estrategia. Me gusta pensar en la responsabilidad como una forma de poder. Cuando aceptas un área pequeña de responsabilidad, no solo aumentas tu control, también te das permiso para aprender y equivocarte en un entorno controlado. Eso es distinto a cargar con todo el peso del mundo. Es elegir qué peso quieres llevar, porque sabes que te acerca a un objetivo. Quiero que hagas un ejercicio con la mirada puesta en esta semana. Piensa en lo que escribiste como la cosa que sueles atribuir a alguien más. Ahora imagina la mesa de trabajo donde lo pondrás. Una tarea específica, un tiempo determinado y una prueba de resultado. No dejes que la tarea sea algo vago como mejorar mis finanzas. Hazla concreta. Enviar un correo para negociar mi horario. Configurar una transferencia automática de una cantidad pequeña. Pedir una cita con un asesor o hablar con mi pareja sobre el presupuesto una vez esta semana. Ese nivel de detalle transforma la intención en una acción medible. Y si te sientes tentado a volver a la queja, recuérdate este pensamiento. La energía que gastas en señalar culpables es energía que no inviertes en soluciones. El viejo refrán, señalar no mueve montañas, es cierto. La persona que empuja una roca, aunque sea un empujón pequeño, cambia el paisaje con el tiempo. Antes de terminar, quiero que consideres el riesgo calculado de asumir control. Asumir responsabilidad implica también aceptar consecuencias. Eso puede asustar, por supuesto, pero la alternativa es la parálisis perpetua. Tomar decisiones, ver resultados y ajustar en base a ellos es la forma más rápida de aprender y progresar. Para cerrar, imagina por un instante que estás al volante. No porque todo a tu alrededor sea perfecto, sino porque decidiste manejar lo que está a tu alcance. A veces el camino tendrá baches, otras veces te perderás, y en muchas ocasiones necesitarás pedir indicaciones. Pero habrá una diferencia. Serás tú quien decida la velocidad, la dirección y cuándo frenar. Eso, más que cualquier fortuna, define la experiencia de tu vida financiera. Entonces, la tarea de esta semana es clara y alcanzable. Identifica un área donde has estado culpando a otros. Define una acción pequeña y concreta que puedes hacer para tomar control y ejecútala. No busques permiso ni la aprobación de nadie. Hazlo como un experimento, como una maniobra de prueba. Verás que, una vez que empiezas a conducir, el mundo no se ve tan amenazante desde el asiento del conductor. Y si algo te queda de esta charla, que sea esto. La libertad financiera empieza cuando dejas de delegar tu poder y comienzas a practicar la responsabilidad, paso a paso, ruta por ruta. Capítulo 8. La sesión de reprogramación, una actualización guiada de creencias. Quiero empezar con una pregunta simple. ¿Alguna vez has sentido que una frase corta, una creencia, decide por ti antes de que tú siquiera pongas atención? No soy bueno con el dinero. Eso no es para gente como yo, más vale no arriesgar. Esas frases no son verdades absolutas, son programas que se ejecutan en la sombra. Hoy te propongo algo que suena ambicioso pero es muy práctico. Vamos a desinstalar una creencia que te limita y a instalar otra que te sirva. No necesitas una aura, ni un seminario, ni grandes dosis de fuerza de voluntad. Necesitas un proceso claro y repetible. Piensa en esto como una meditación aplicada al dinero. Una práctica breve, directa y con resultados cuando la repites. Primero, coloca tu atención en una creencia concreta que sueles repetir cuando aparece el dinero. No elijas algo vago. Busca la frase exacta que suena en tu cabeza y que te frena. Por ejemplo, si invierto, voy a perder, o no merezco ganar más. Dilo en voz baja si quieres. Siente cómo suena. Esta parte es solo reconocimiento. Nombrar la creencia la hace tangible y la saca del fondo oscuro donde opera. Respira hondo un par de veces. Al nombrarla, no te critiques. La mayoría de estas creencias fueron útiles en algún momento o fueron heredadas. El objetivo no es culparte, es investigar. Ahora, con esa misma creencia presente, busca evidencia que la contradiga. No busques excusas, busca datos. Piensa en situaciones en las que esa frase no fue verdadera. Tal vez alguna vez manejaste bien una suma de dinero. O quizá conoces a alguien que a partir de recursos limitados aprendió y prosperó. Recuerda un momento concreto, fecha aproximada, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó?
Cuanto más preciso seas, mejor. Esta evidencia actúa como antídoto contra la creencia automática. Haz una pausa y respira. Observa cómo cambia tu cuerpo al traer esa evidencia. A veces la mente intenta minimizarla. No la escuches esa vez. Deja que los hechos hablen. Ahora mira el costo real de mantener esa creencia. No hablo de culpabilidad, sino de contabilidad emocional y práctica. ¿Cuánto tiempo te ha robado esa frase? ¿Cuántas oportunidades no tomaste por creerla? ¿Cuánto estrés te ha generado? Cuantifícalo en sensaciones, en decisiones y, si es posible, en dinero. Es diferente decir, me frena, a decir, por esta creencia, dejé de intentar 3 cosas que podrían haber aumentado mis ingresos. Dar nombre al costo transforma la creencia de un drama abstracto a un problema concreto que merece solución. Respira otra vez y permítete sentir el peso de esa suma de costos. No para castigarte, sino para entender qué ganas al dejar esa creencia atrás. Ahora te invito a escribir una nueva frase que quieras instalar en lugar de la antigua. No algo grandilocuente que suene falso. Busca una frase creíble que tu mente pueda aceptar como experimento. Por ejemplo, en vez de no puedo invertir, escribe algo como puedo empezar con montos pequeños y aprender en el camino. La nueva frase debe ser específica, afirmativa y orientada a la acción. Léela en voz alta. Siente cómo suena en la boca. Si se siente demasiado lejano, acótala hasta que sea creíble. Si suena demasiado tibio, dale más intención. Aquí ocurre algo muy importante. Tu mente cambia cuando tiene una alternativa plausible. No basta con negar la creencia vieja, necesitas ofrecerle una ruta concreta por la que caminar. Ahora piensa en una acción mínima que refuerce esa nueva frase. No algo heroico. Algo que puedas hacer en las próximas 24 horas y que genere información real. Si tu nueva frase dice, puedo empezar con montos pequeños, la acción podría ser transferir una cantidad diminuta a una cuenta de inversión visible. Si la frase es, puedo aprender para mejorar mis ingresos, la acción podría ser ver un video corto sobre el tema o conversar con alguien que ya lo hace. La idea es que la acción sea una prueba. Produce datos que tu sistema puede leer y con los cuales actualizarse. Haz la acción ahora, si puedes. Si no es posible en este momento, prográmala en un tiempo concreto y anótalo. El compromiso con una acción definida transforma la decisión en una prueba científica. Hipótesis, experimento, resultado. Mientras realizas la acción, atiende a tus sensaciones. Puede aparecer una mezcla de alivio, miedo, orgullo o duda. Es normal. Registra qué sentiste y qué pensaste. Esos datos son oro porque te muestran qué parte de la creencia persiste y qué parte empieza a ceder. La reprogramación no es un acto único, es una práctica iterativa. Repite este ciclo. Nombra la creencia, trae evidencia que la contradiga, calcula su costo, escribe una nueva frase creíble y ejecuta una acción mínima que la refuerce. Con el tiempo, la repetición crea memoria. Los atajos mentales se reescriben con pequeñas pruebas, no con buenos deseos. Quiero que imagines el proceso como el de enseñar a alguien a caminar. Al principio, hay titubeos. Cada paso pequeño es una confirmación. Puedo hacerlo. Poco a poco, la persona camina sin pensarlo. Lo mismo sucede con las creencias. Cada acción que confirma la nueva frase es un paso que reduce la resistencia. Ahora te propongo un pequeño guión para tu práctica diaria. Al despertar o antes de dormir, repite la nueva frase en voz baja 2 veces y recuerda rápidamente la evidencia que la sustenta. No lo conviertas en una oración ritual vacía. Úsala como recordatorio de la prueba que estás realizando. Si puedes, anota una línea sobre la acción que harás o hiciste. Estos microregistros alimentan el cambio porque acumulan pruebas. También es útil hablar en voz alta con alguien de confianza sobre este experimento. Decir la nueva frase a otra persona la hace más real. Además, la rendición de cuentas suave ayuda a sostener las acciones cuando la motivación flaquea. Permíteme contarte algo que pasa con frecuencia. La mente intenta sabotear las pruebas trayendo excepciones. Dirá cosas como, esto funcionó porque fue un caso especial, o tuvimos suerte. Anticípalo y registra la excepción y la razón. Al hacerlo te conviertes en investigador de tu propio sistema, no en su víctima. Si sientes que la nueva frase no avanza, no te castigues. Cambia la acción a algo aún más pequeño. La consistencia vence a la intensidad. Un gesto diminuto repetido con honestidad es más efectivo que una promesa gigantesca que no puedes sostener. Antes de cerrar, quiero que hagas un ejercicio práctico conmigo ahora mismo. Elige la creencia que más te pesa en relación al dinero.
Dila en voz alta. Busca una evidencia reciente que la contradiga y dilo también. Describe en una frase el costo que te ha tenido. Escribe una nueva frase creíble y di cuál es la acción mínima que vas a tomar para reforzarla esta semana. Si prefieres, toma tu teléfono y anótalo. Una nota breve sirve. Respira. Siente lo que pasa al haber hecho este trabajo en solo unos minutos. No es poca cosa. Nombra la creencia, le diste pelea con datos y planteaste un experimento. Así se empieza a reescribir el código. La promesa real de este protocolo no es que de la noche a la mañana te conviertas en otra persona. La promesa es que, con práctica, reduces la influencia de creencias que sabotean y aumentas la autoridad de creencias que te impulsan. Cada pequeño experimento acumula evidencia. Cada evidencia es un parche que mejora el rendimiento del sistema. Si algo te llevas de esta sesión, que sea esto: no subestimes el poder de una frase. Una línea repetida en la sombra guía decisiones y gasta energía. Reemplazarla por una frase que puedas probar con acciones concretas es el primer paso práctico hacia una vida financiera diferente. Antes de despedirnos, quiero invitarte a repetir este protocolo al menos una vez por semana durante un mes. No porque sea obligatorio, sino porque la repetición es el lenguaje del cambio. Si haces este trabajo una y otra vez, notarás que tus decisiones empiezan a salir de un lugar más informado y menos reactivo. Cuando estés listo, guarda esta experiencia como un procedimiento que puedas repetir sin dependencia de ánimo ni de condiciones externas. La reprogramación es, en el fondo, un acto de generosidad con tu futuro. Darle a tu yo posterior mejores instrucciones para actuar. Haz esa prueba. Siembra evidencia. Observa cómo, paso a paso, tu Financial OS aprende a ejecutar comandos que te acercan a la vida que quieres. Capítulo 9. Ponerse las gafas de oportunidad. Cierra los ojos un instante. Imagínate caminando por la calle con unas gafas que hacen que todo parezca más peligroso. Ves cada grieta en la vereda, cada motorista como una amenaza, cada persona con éxito como alguien que podría dañarte. Con esas gafas puestas, el mundo parece hostil y pequeño. Es agotador. Ahora imagina ponerte otro par de gafas. Estas te muestran puntos brillantes. Rincones donde hay gente resolviendo problemas, huecos en el mercado que nadie atendió, habilidades que podrías aprender y monetizar. No te prometen que todo sea fácil, solo te muestran posibilidades que antes estaban borrosas. Esa diferencia de visión es lo que quiero que experimentes hoy. No se trata de optimismo ciego, se trata de elegir un filtro distinto para mirar la misma realidad. Tu cerebro tiene un sesgo natural a fijarse en lo negativo. Se llama sesgo de negatividad y sirve para protegernos, pero cuando vive todo el tiempo activo, te impide ver las oportunidades que también existen. Además, la aversión a la pérdida te hace valorar más lo que podrías perder que lo que podrías ganar, y eso te lleva a no probar. Ponerse las gafas de oportunidad es un ejercicio deliberado para cambiar ese filtro. No va para negar los riesgos, sino para balancearlos con un inventario generoso de posibilidades. Cuando practicas esta mirada, tu mente aprende a buscar no solo amenazas, sino vías de ventaja. Con el tiempo, lo que parecía suerte se vuelve una serie de pequeñas apuestas informadas y repetidas. Déjame contarte una historia. Mariana tenía una idea de negocio guardada en un cuaderno desde hacía años. Cada vez que hablaba de dar el primer paso, su voz se llenaba de «¿y si? ¿Y si no funciona? ¿Y si me endeudo? ¿Y si pierdo tiempo?». Un día le pedí que hiciera un ejercicio. Escribir todo lo que podría salir mal al lanzar una versión mínima de su idea. Lo hizo y llenó una hoja entera. Luego le pedí que, por cada cosa mala, escribiera 2 cosas que podrían salir bien si todo funcionaba. Al principio fue torpe. No le costaba encontrar fallos, le costaba imaginar éxitos. Pero cuando lo obligó a hacerlo, apareció una lista que la sorprendió. Clientes potenciales, aprendizaje acelerado, oportunidades de colaboración, ingresos que podrían crecer y, lo más importante, la posibilidad de validar su idea sin matar su ritmo de vida. Esa segunda lista le dio permiso para probar. Eso es lo que hace el ejercicio, te da permiso. Al enumerar riesgos, los haces específicos y manejables. Al forzarte a escribir el doble de posibilidades positivas, abres la mente a escenarios que la preocupación automática no te deja ver. La combinación es poderosa porque la mente reacciona ante evidencia concreta. Una hoja donde figuran escenarios plausibles reemplaza el murmullo difuso del miedo. Quiero que lo pruebes ahora mismo con algo que estás pensando. Una decisión financiera,
una oportunidad de trabajo, una inversión pequeña o un proyecto que te ronda la cabeza. Toma una hoja o abre una nota en tu teléfono. Primero escribe todo lo que podría salir mal si llevaras a cabo esa decisión. No te detengas en minimizar, apunta incluso lo improbable si te estresa. Observa cómo tu mente hace esa lista con rapidez. Eso muestra por qué normalmente no actuamos. Los riesgos son fáciles de imaginar. Cuando termines esa lista, respira y cambia de ánimo. Ahora escribe una lista de posibilidades que podrían salir bien. Hazla al menos el doble de larga que la anterior. Incluye desde lo probable hasta lo más optimista, incluso lo que suena un poco loco. Permítate soñar con un mejor escenario. La intención no es engañarte, sino ampliar el campo de visión. Mientras lo haces, presta atención a lo que ocurre en tu cuerpo. Quizá la primera lista te deja tenso, la segunda te da una chispa. Esa chispa es importante. Es la evidencia emocional que necesita tu sistema para considerar alternativas. ¿Por qué pedirte escribir el doble de posibilidades positivas? Porque el cerebro se queda con lo primero que encuentra. Si la primera lista es de peligros, tu mente se queda con ella. Al forzar una segunda lista más larga, desplazas el anclaje inicial y creas espacio para la curiosidad y la acción. Es un truco cognitivo simple con efectos prácticos. No te quedes solo en la teoría. Convierte algunas de esas posibilidades en hipótesis pequeñas. Si identificaste que un cliente podría pagar por tu servicio, diseña la forma más económica y rápida de comprobarlo. Una llamada, una encuesta, una publicación probando la oferta. La idea es convertir la posibilidad en una prueba que dé datos. Los datos son amigos de la mente que quiere actualizar su software. También es útil preguntarte, ¿qué recursos mínimos necesito para probar esta posibilidad sin arriesgar demasiado? Esa pregunta te empuja de la contemplación a la acción medida. Y si la respuesta es que necesitas aprender algo, trátalo como una inversión de tiempo pequeño, pero con alta probabilidad de retorno. 1 hora por día durante una semana, una conversación de 15 minutos con alguien en el rubro, un tutorial breve. Los pequeños pasos acumulan. Hay una trampa emocional que quiero señalar. A veces las oportunidades que vemos no son para nosotros, sino para otros con contextos distintos. Eso no invalida la práctica. Significa que al observar, también evalúas la adaptabilidad. ¿Qué parte de esa oportunidad puedo replicar con mis recursos y estilo? Sustituir la envidia por la imitación selectiva es una de las señales más claras de un cambio de lentes. Cambiar de filtro también requiere controlar el ruido externo. Lo que consumes, noticias, redes sociales, conversaciones, moldea tus gafas. Si tu entorno está permanentemente enfocado en catástrofes, tu mente reciclará ese material. Protege tu atención. Busca fuentes que presenten soluciones, casos reales y aprendizajes prácticos. Eso no significa vivir en la burbuja de lo positivo, significa equilibrar la información para que tu visión no se nuble. Un acto pequeño que puedes hacer ahora es elegir un asunto financiero que te preocupa y aplicar el ejercicio completo en voz alta. Di los peores escenarios, siente la tensión, y después, di las posibilidades positivas, incluso las más descabelladas. Verás cómo tu tono cambia, verás cómo la imaginación empieza a proponer caminos que antes no consideraste. Además, practica ver el mundo con lentes de largo plazo. Muchas oportunidades requieren tiempo para madurar. Si tu primer enfoque es solo el riesgo a corto plazo, perderás la visión de lo que puede crecer con paciencia. Cuando haces la lista de posibilidades, incluye horizontes temporales distintos. Lo que puede suceder en semanas, en meses y en años. Ese gesto te ayuda a equilibrar la evaluación. Quiero que pienses en alguien que conoces que siempre encuentra oportunidades. ¿Qué hace diferente? Por lo general es menos que una cualidad mística y más una práctica. Mira, pregunta, prueba, no espera garantías, hace pequeñas apuestas y las ajusta. Eso es lo que puedes imitar hoy. Para terminar, imagina que tus gafas actuales te han servido para protegerte y que merecen respeto. No las tires al suelo. Lo que propones es añadir una segunda lente, una que puedas usar cuando quieras explorar y otra cuando necesites protegerte. Con el tiempo, alternar lentes será natural. Y la mejor parte, cuando entrenes esta habilidad, la vida no te parecerá algo que ocurre fuera de ti, sino un terreno en el que puedes moverte con ojitos abiertos. Si te llevas una sola idea de este capítulo, que sea esta: la forma en que ves determina lo que puedes perseguir.
Si eliges mirar primero por oportunidades y luego por riesgos, tu energía se orientará a crear y probar en vez de solo a temer. Haz el ejercicio hoy. Escribe una lista de miedos y luego dobla la apuesta en posibilidades. Convierte algunas de esas posibilidades en pruebas pequeñas. Con el tiempo, tus gafas cambiarán y te será más fácil ver no solo lo que falta, sino lo que puedes construir. Capítulo 10. La vida después de la actualización. Más que dinero. Imagina por un momento que una mañana te despiertas y ya no sientes esa opresión en el pecho cada vez que revisas el saldo. No es que tengas una fortuna repentina, es que una parte importante del ruido interior se ha calmado. Esa tranquilidad es el primer sabor de lo que significa actualizar tu financial OS. La mayoría de las conversaciones sobre dinero se quedan en cifras. ¿Cuánto ahorrar? ¿Cuánto invertir? ¿Cuánto ganar? Es importante, claro, pero hay una dimensión menos visible que es la que realmente transforma la experiencia de vivir: la libertad mental. Cuando dejas de gastar energía en angustias diarias, recuperas tiempo y atención para cosas que realmente importan. La vida gana espacio para ser vivida, no solo administrada. Déjame contarte una escena. Conozco a Elena, madre de 2 hijos y trabajadora de medio tiempo, que pasó años en un ciclo de ansiedad financiera. Sabía contar hasta el último centavo, pero esa precisión venía acompañada de un desgaste constante. No podía concentrarse en una conversación sin que la factura de la luz volviera a su cabeza. Con pequeños cambios, automatizar pagos mínimos, crear un fondo visible para emergencias y practicar un par de ejercicios de reprogramación mental, empezó a notar algo que la sorprendió. La calidad de su paciencia con sus hijos mejoró. El silencio que dejó la preocupación permitió que escuchara más y gritara menos. Eso, más que cualquier cifra en su cuenta, fue lo que ella describió como la verdadera ganancia. ¿A qué me refiero con tranquilidad? No es una calma pasiva, ni la ausencia de problemas. Es una certeza práctica. Tener planes para lo crítico, suficiente margen para manejar lo inesperado y la confianza de que puedes tomar decisiones sin que el pánico dicte tu rumbo. Es la sensación de poder elegir sin que la ansiedad sea la voz dominante. Esta libertad trae efectos en cascada. Cuando no estás atado a la urgencia permanente, aprendes a invertir en relaciones, en proyectos que requieren paciencia, en la salud mental y física. Tu capacidad creativa mejora. Puedes pensar en metas a largo plazo y en cómo vas a llegar a ellas, en vez de sobrevivir día a día. Y lo más importante, la energía que antes se gastaba en la defensa se convierte en energía para construir. Piensa en la diferencia entre caminar por una ciudad con una mochila llena de piedras y caminar con una mochila vacía. La ruta puede ser la misma, las distancias iguales, pero la experiencia cambia. La mochila con piedras te obliga a detenerte más, a quejarte más, a elegir atajos por cansancio. La mochila ligera te permite mirar alrededor, conversar, ayudar a otros y hasta cambiar la dirección porque quieres, no porque debas. Actualizar tu Financial OS no es quitarte responsabilidades, es aligerar la carga innecesaria para que puedas caminar con más libertad. Otra forma de verlo es como el silencio después de una tormenta. Cuando el ruido externo y el ruido interno se calman, oyes cosas que antes estaban cubiertas. Una conversación importante con tu pareja, una idea que te ilustra cómo monetizar un talento, el llanto y la risa de alguien que necesita tu presencia. La tranquilidad no solo es cómoda, es profundamente productiva en términos humanos. Ahora, esto no significa que todo sea fácil. La reprogramación exige trabajo sostenido y decisiones concretas. Automatizar pagos, estructurar un fondo de emergencia, ajustar gastos y cultivar nuevas creencias son acciones prácticas que crean esa base. Pero además de esas tareas, hay un componente emocional. Aprender a permitirse descanso, a aceptar que mereces tranquilidad y a practicar límites para protegerla. Quiero que imagines algo más. ¿Qué harías con toda esa energía liberada? Tal vez pasarías más tiempo con tu familia sin distracciones, o dedicarías horas a aprender una habilidad que siempre quisiste, o invertirías en un proyecto artístico que te apasiona. Para algunas personas, significa viajar y recuperar la curiosidad. Para otras, significa voluntariado o estudiar algo completamente distinto. La pregunta no es qué deberías hacer según una lista externa. La pregunta es qué requiere tu atención ahora que tienes margen para elegir. Tómate un momento y responde en voz baja. Si no tuvieras que preocuparte por el dinero todos los días, ¿qué harías con ese tiempo y tranquilidad?
No te apresures. Deja que la imagen surja con detalles. ¿Pasarías más tardes con tus hijos? ¿Empezarías un emprendimiento pequeño? ¿Te apuntarías a una clase de pintura o a ese curso técnico que intrigó siempre? Esas respuestas son brújulas poderosas, te muestran los valores que la urgencia había escondido. Una consecuencia interesante de este espacio mental es cómo cambia tu relación con el trabajo. Cuando el dinero deja de ser una espada de Damocles, es más probable que busques proyectos que tengan sentido, que permitan equilibrio, o que incluso te permitan rechazar oportunidades que chupan tu energía sin crecimiento. Eso no significa que renuncies a ingresos. Significa que tu criterio para elegir trabajo incluye bienestar además de salario. Otra área donde la tranquilidad hace una diferencia enorme es en las relaciones. El dinero mal manejado y las preocupaciones constantes son una fuente global de conflicto en parejas y familias. Cuando el estrés financiero baja, la comunicación mejora. Puedes hablar de metas conjuntas en vez de discutir cada gasto. Puedes negociar con paciencia y sostener un proyecto común sin que la desesperación domine la conversación. Me gusta pensar en la tranquilidad como una forma de soberanía emocional. Es la capacidad de no transferir tu malestar a quienes te rodean. Es el acto de proteger tu espacio mental como algo valioso, al mismo nivel que proteger un activo financiero. Cuidar esa tranquilidad es una inversión que rinde en calidad de vida. Ahora, algunas recomendaciones prácticas integradas en esta conversación. Si quieres construir tranquilidad, empieza por reducir la incertidumbre en las áreas críticas. Crea un pequeño colchón visible para emergencias, define una rutina de revisión financiera semanal que no tome mucho tiempo y automatiza decisiones donde sea razonable. Esto libera tensión. A partir de ahí, establece una práctica de reflexión breve. Pregunta cada domingo qué te preocupa realmente y qué puedes delegar o posponer. Ese hábito mental evita que la ansiedad se multiplique durante la semana. También es importante cuidar tus narrativas internas. Si tu diálogo recurrente es "siempre estamos al límite", conviértelo en una observación con datos. En los últimos 3 meses logramos ahorrar una pequeña cantidad cada mes. La evidencia reemplaza la hipérbole y reduce la carga emocional. Las afirmaciones realistas y verificables funcionan mejor que las grandes promesas. No subestimes el poder simbólico. Pequeños rituales ayudan a consolidar la sensación de seguridad. Puede ser tan simple como dedicar una carpeta digital a tus recibos, o poner un frasco donde ves crecer físicamente el ahorro para un objetivo específico. El acto de ver que hay avance, aunque pequeño, alimenta la tranquilidad. Y recuerda, la tranquilidad es frágil si no la cuidas. Puede retroceder si dejas que viejos hábitos vuelvan sin control. Por eso la sostenibilidad importa más que el exceso ocasional. Mejor pequeños cambios constantes que acciones grandiosas seguidas de abandono. Antes de terminar, vuelve esa pregunta que te dejé. ¿Qué harías con la energía liberada si el dinero dejara de ser una preocupación diaria? Tómala con calma. Escribe la respuesta en una nota y añade 2 acciones concretas que podrías intentar en el próximo mes para acercarte a esa visión. No tienen que ser grandes, pueden ser una conversación, una clase de prueba o destinar una fracción mínima de tu ingreso a ese proyecto. La idea es traducir la visión en pasos palpables. Para cerrar, quiero compartir una imagen que me acompaña, la de un sendero que por años recorriste con prisa, mirando al suelo para no tropezar. Actualizar tu Financial OS no te garantiza un camino sin piedras, pero sí te da la posibilidad de levantar la vista. Verás árboles, gente, colores y la dirección a la que quieres ir. La serenidad no es un lujo, es la infraestructura que permite una vida con sentido. Y esa infraestructura, a diferencia de muchas cosas, depende en gran medida de decisiones pequeñas y sostenidas. Si hay algo que te lleves de este capítulo, que sea esto: invertir en tu tranquilidad es tan importante como invertir en un activo. La mente libre produce mejores decisiones, mejores relaciones y más creatividad. Empieza con una acción que reduzca incertidumbre esta semana, y observa cómo, poco a poco, la vida se vuelve menos un cálculo agotador y más una elección consciente. Y cuando eso suceda, descubrirás que la verdadera riqueza no cabe en una cuenta bancaria. Cabe en la capacidad de decidir con calma quién quieres ser y qué quieres hacer con tu tiempo. Lo que has recorrido en estas páginas no es simplemente un conjunto de consejos financieros. Es, en el fondo,
Una invitación a mirar tu mente como el verdadero sistema operativo que dirige cada decisión, cada hábito y cada resultado que hoy ves en tu vida económica. Tu situación actual no es tu destino final, es tan solo el reflejo del código que has estado ejecutando hasta ahora. Y ese código, aunque lo hayas heredado de tu entorno, de tu familia o de experiencias pasadas, puede ser reescrito. Tú no eres un usuario pasivo de una mente ajena. Tú puedes ser el programador principal de tu propio éxito. Esa es la diferencia entre repetir patrones que limitan y construir un futuro que realmente te pertenece. La pregunta no es si tienes lo necesario para hacerlo, la pregunta es si estás dispuesto a dar el primer paso. El llamado es simple pero poderoso. Elige un solo bug de este audiolibro, una creencia, un hábito o una narrativa que reconozcas como limitante, y empieza a reprogramarla hoy mismo. No mañana, no cuando tengas más tiempo, sino ahora, porque cada pequeña corrección en tu código mental crea un efecto acumulativo que transforma con paciencia y constancia toda tu experiencia financiera y personal. Y ahora quiero dejarte con la reflexión más importante de todo este viaje. Tu mente es la tecnología más poderosa que jamás tendrás. Entonces dime, ¿estás finalmente listo para instalar el software que mereces?